¿Qué tal? Por acá de nuevo les informa Sin Mentiras, información de última hora, las trae Hispan TV, y es que el gobierno de Nicaragua acaba de decretar, de anunciar que varios países, efectivos militares de varios países pueden ingresar a sus espacios territoriales para actividades humanitarias. Estos países son Cuba, Venezuela, Rusia, República Dominicana, Honduras, entre otros. Va a permitir, fíjense la información, va a permitir al personal y el armamento de varios países transitar o estacionar en el territorio nicaragüense con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situación de emergencia. Eso dice el decreto. Y sigo. El ingreso al territorio nacional de forma rotativa de 80 militares, naves y aeronaves de la Fuerza Armada de la Federación para participar con los efectivos del ejército nicaragüense en operaciones en contra de ilícitos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico durante el segundo semestre del año. Hay que recordar, amigos míos, que estamos en guerra. Hay que recordar que el mundo se está dividiendo en bloques. Hay que recordar que Cuba, Venezuela y Nicaragua están excluidos y están perseguidos por los amiguitos del norte. Hay que recordar que estos países se han venido integrando y conectando con la Federación a objeto de recibir todo lo concerniente al ámbito militar: respuesta, atenciones, compras de armamentos y, sobre todas las cosas, infraestructura. Facilitar en un momento determinado su infraestructura si los amigos del norte quisieran emplearse a fondo para meter sus narices, como ya lo han hecho durante largos años, en estos países. Y otra cosa que es muy importante, amigos míos: si el abuelo del norte va y se mete en todas partes de América, de Asia, de Europa, de Oceanía, donde sea, en sus más de 1000 bases militares por el mundo, estos países de América están efectivamente buscando el apoyo, la protección, la cooperación con la Federación. Ahí está demostrando la Federación que es un país militarmente poderoso, el primero. Y este paso que está dando Nicaragua al firmar este decreto es un paso trascendental en esta lucha que la acabamos de ver recientemente en la Cumbre de las Américas, donde estos 3 países fueron excluidos porque se consideran, según la óptica del norte, se consideran que son países dictatoriales. ¿Tú estás de acuerdo en prestar nuestro territorio, el territorio de cualquier país de América, a otro país que no sea el del norte para materia militar, bien sea de cooperación, bien sea de ayuda, bien sea de integración, bien sea de protección? ¿Estás de acuerdo? O, en caso contrario, vamos a seguir que el abuelo del norte nos siga invadiendo con bases militares, como prácticamente hay en todos los países de nuestra región? ¿O es hora de alinearse? ¿Estás con la gente del norte o estás con un polo pluripolar emergente donde se respete las garantías, los derechos humanos y donde sobre todas las cosas la soberanía de cada país? Déjame tus puntos de vista, si estás o no estás de acuerdo con este paso trascendental que acaba de dar el comandante Daniel Ortega en abrir para efectivos militares de distintos países la hermandad y la cooperación. Dejamos el video hasta aquí, espero tus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.